es leve, es suave, no deja de ser percibida, por supuesto que uno tiene que estar en forma más cercana al instrumento. Claro. Con el que está en el extremo, un poco más grande y que llama bastante la atención, es un violín bastante más raro. Este violín corneta solían utilizarlo los cuartetos de tango antiguo para amplificar el sonido tanto del instrumento como el de la voz del cantante, que muchas veces solía coincidir con el ejecutante. Y esto ocurría principalmente en lugares abiertos. Claro. Seguimos por otras vitrinas, ¿te parece bien? Vamos a dar la vuelta. A ver. En cada una de las 5 salas tenemos por lo menos 1 o 2 vitrinas con instrumentos etnográficos o folclóricos. Por ejemplo, en esta de los cordófonos podemos ver un charango, un violín rústico, un berimbau, 2 tipos de cítaras africanas como la balía y aquella cítara con una tabla y un gran resonador, un violín aborigen, una donación enviada a nuestro museo por el consulado boliviano, violín de caña, y también una lira zulú de África Negra, cuyas cuerdas están hechas con tripas de animales. De estos, el que más le puedo destacar es el violín rústico, que tiene 3 cuerdas, y que este tipo de violines lo usaban los sacerdotes jesuitas para enseñarles música precisamente a los aborígenes en lo que es el actual territorio de Misiones, ¿no? Y el berimbau, que es un arco musical que tiene un resonador, y este instrumento es utilizado por los brasileros en las costas precisamente del Océano Atlántico, en las playas, para acompañar una danza llamada capoeira, en la cual se simula una especie de pelea. Exacto, la he visto y es muy interesante. Sí, sí. Y por aquí tenemos un contrabajo. Sí, acá precisamente tenemos un instrumento anterior a los contrabajos y violonchelos. Estas son las famosas violas da gamba, instrumentos que, bueno, ya no se utilizan, han sido reemplazados precisamente en las grandes orquestas por los anteriormente mencionados, violonchelo y contrabajo. Y al ladito de este instrumento tenemos un quintón, anterior también a los violines. Ambos instrumentos son o eran muy utilizados hacia fines del Renacimiento, principios del Barroco. Tenían más cuerdas. En principio el quintón, precisamente por eso se denomina así, tiene 5 cuerdas, y la viola da gamba en algunos casos se la llamaba también bajo de viola d'amore, como la que tenemos en exposición en este momento, por poseer una serie de cuerdas simpáticas que están detrás de las... Eso me llamó la atención, que tiene un juego doble de cuerdas. Sí, las otras están detrás de las que se frotan normalmente con un arco, Claro. Y estas, al vibrar por el traslado del sonido y la vibración de las que se frotan, les dan un sonido a la viola da gamba, en particular a esta, muy especial, generando ese sonido particular, ese color, por eso la denominación de bajo de viola d'amore, un sonido muy dulce. Vamos. Vamos a pasar ahora a la vitrina donde hay instrumentos de Oriente. Sí, nosotros podemos ver principalmente en esta de países muy lejanos, y 2 que sobresalen en el centro de la misma. Hemos colocado 2 que son bastante cercanos. En este caso se nota a simple vista el material de uno de ellos, que es una especie de guitarra japonesa, que posee un cuero en las 2 tapas, en su caja de resonancia, cuero de serpiente, cuero de víbora, cuya, al ser ejecutado, cuyo material suele deteriorarse con suma facilidad porque es una membrana bastante delicada. En los últimos años, precisamente, nosotros hemos colocado su par al lado de este otro instrumento. Se hace en Japón con cuero un poco más resistente, más duro, que dura más tiempo, que es cuero de gato o cuero de perro. El mismo se denomina shamisen, algunos le dicen hamsim. Antiguamente se hacía siempre con cuero de serpiente, y en realidad en la antigüedad se originó en China y se llamaba xianxin.
Este otro instrumento que es con el diapasón más largo, ¿cómo es el nombre? Sí, el que está detrás lo llamamos sitar, ese es de origen hindú, Claro. es muy popular para el acompañamiento de la raga, que es una forma musical clásica de la India. Suele tocarse colocándolo en el piso sobre algunas almohadillas y las cuerdas se van punteando con una especie de plectro. Del lado izquierdo de la vitrina hay uno mucho más pequeño, pero también es de origen hindú y se llama sarangi. Este digamos que se asemeja a su ejecución a lo que nosotros haríamos en nuestro territorio con un charango, ¿no? Una forma colocado sobre nuestro abdomen. Y hacia la derecha de la vitrina se encuentra el oud, que es un instrumento de origen árabe. El mismo fue trasladado durante el siglo VII o a partir del siglo VII de nuestra era por los árabes a Europa y posteriormente ellos, viendo este instrumento, hicieron los laúdes. O sea que este dio origen a los laúdes europeos. Estamos viendo una mandolina típica, que es una variante de mandolina italiana, un ditalarp, que es una especie de híbrido, una mezcla de lira con arpa, de un instrumento de origen inglés, y una cítara alemana con la peculiaridad de tener apagadores de sonido o formadores de armónicos. Con esto terminamos nuestro recorrido por la sala de los cordófonos. Cordófonos, o sea, instrumentos de cuerda. Así es. ¿No es así? Correcto. Muy bien. Estamos viendo un piano piccolo, un piano vertical, pequeño. Es muy especial porque no hay muchos ejemplares en la ciudad de La Plata, es de origen francés y precisamente es una donación que hemos recibido el año pasado gracias a la señora secretaria de la Universidad Nacional de La Plata, la señora María Clara Lima. Las maderas que con frecuencia se usaban para este tipo de pianos eran palisandro, pino, abeto y generalmente el mecanismo aparece recién hacia fines del siglo pasado, aunque presumimos, de acuerdo a la investigación que hemos realizado en el museo, que este piano sería de principios de este siglo. Como dijimos anteriormente, en cada una de nuestras salas tenemos por lo menos una o dos vitrinas con instrumentos etnográficos o folclóricos. En este momento estamos viendo en la sala de los membranófonos una donde encontramos algunos conocidos y otros no tanto, como por ejemplo el cultrún, que es un instrumento de origen indígena, ejecutado por los mapuches, aborígenes que habitan el sur de nuestro territorio, más precisamente en la Patagonia. Es el mayor que encontramos dentro